Hola, muy buenas tardes, buenas noches de donde nos estén observando. Venimos a un programa más de Cristo Revolution. Hoy tenemos un invitado muy especial, Paul. ¿Cómo vamos, papá? Digo, Jonathan, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Excelente, feliz de poder tenerte acá. Y lo mejor aún, conocer un poquito más de tu testimonio, de tu vida y lo que ha hecho la música en ti. Y a todos aquellos que les gusta la música y todo esto, vamos a aprender un poquito cómo la música o nos puede apartar o nos puede llevar a una relación más íntima con Dios, ¿sí o no? Así es, así es. Así que por aquí les presento a Paul. Cuéntanos un poquito de su merced ahí, a ver. Bueno, Jonathan, no, pues, digamos así que desde la niñez sí tuve cierta atracción hacia las cosas ocultas. Me gustaba averiguar, me gustaba investigar acerca de qué había de pronto más allá y de pronto de qué podría ocasionar eso en la vida de uno. Y comencé a investigar, comencé a adentrarme en muchas cosas y pues por cosas de Dios, claro está, por cosas de Dios, pues comencé a vivir y comencé a sentir y a ver cosas que para tal vez muchas personas no era normal, pero que yo los estaba viviendo. Espérate, o sea, cuando hablas de cosas ocultas, en esas vainas que uno por le tiene miedo, que uno dice esas cosas de terror, digámoslo así. Y todo eso. ¿Y desde qué edad comenzó a gustarte esa vaina? Pues la verdad, pongámosle de los 8 o 9 años. 8 o 9 años. Yo ya estaba jugando bola o no, pues yo también. Yo también estaba jugando bola, Jamie Valero y todo lo demás, pero siempre me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué te llama la atención de las cosas ocultas con 8 años? Tal vez por las cosas que desde muy niño llegué a ver. Tal vez por las cosas que desde muy niño llegué a escuchar y llegué a percibir. Y eso despertó algo en mí. Y a medida que iba creciendo, cuando ya llegó el tiempo de los 13, 14, 15 años, me comencé a adentrar mucho más a tener relación con personas que practicaban ciertas cosas de las cuales para mí era algo nuevo, pero que al igual me atraía. Y casualmente para este tiempo conocí una persona que esa persona desafortunadamente pues ya falleció, pero que practicaba lo que era el ocultismo y el satanismo. Esa persona. 14 años, yo me estoy hablando del satanismo con 14 años. Uh-huh. Pero ¿viviste eso? ¿Experimentaste eso por los laditos o te adentraste en esa vaina? Pues mira que en aquel tiempo llegó algo a mi vida en lo cual entré en una depresión muy fuerte, y mi refugio fue ese. ¿Ya? Entonces, lastimosamente, cuando conocí a esta persona lo que me aconsejó, y pues lógicamente cuando uno está lejos de la presencia de Dios, uno es muy vulnerable y fácilmente es guiado en otras cosas a las cuales te puede llevar a la destrucción. Y eso es lo que me pasó a mí en aquel tiempo. Cuando yo cumplí los 15 años, comencé a hablar mucho con esta persona, comencé a intercambiar muchas cosas personales de mi vida, cosas... Le abriste tu corazón a Le abrí mi persona. corazón a esa persona y esa persona aprovechó eso y me presentó a aquel que en aquel momento yo por mucho tiempo tal vez quería conocer, pero que al igual también le tenía mucho recelo. Le tenía mucho recelo. Y él simple y sencillamente me dijo de que si yo quería una vida diferente, que si yo quería saciar eso que yo tenía por dentro, esa tristeza, ese dolor, esa amargura, había alguien que me podía ayudar. Y yo accedí. Ay, Dios mío. Mira que tremendo. Ya vamos a profundizar más allí, que eso está bacano, eso está bueno. Que vos me hables de 14 años y hablar de depresión. Que vos me hables de 14, 8 años y pensar en algo como el ocultismo, como el satanismo. Y ojalá no, muchos padres de familia van a estar viendo esta entrevista. Y a nuestros hijos tenemos que ponerle mucho cuidado. Mucho cuidado porque me imagino que tus papás estaban sanos de muchas cosas. No, Paola es muy normal, sale, va a su colegio, tal. Pero papaya lo que me impacta mucho, ¿sabes qué es? Que no había con quién hablar. Y justo yo este muchacho. Y te adentro y lo que te dice, él te va a saciar, él te va a llenar, él te va a sanar, ay. Entonces... Pues mira que casualmente lo que vos decías ahorita del tema de los padres, bueno, eso es algo que podríamos ahorita de pronto abarcar un poco más,
pero es una triste realidad que hoy se vive. Total. Hay muchos hijos que supuestamente están bien, tienen su estudio, tienen todo lo de la casa, todo para sostenerse humanamente, Ajá. pero por dentro están vacíos. Y eso es algo que a mí me sucedió. Mi niñez en realidad fue muy bonita, ¿ya? Muy bonita, muy buena relación con mis padres, pero había ese algo ahí oculto en mí que yo no se lo decía a nadie y que yo lo estaba viviendo, yo lo estaba experimentando y que me gustó. Por consiguiente a esto, pues aquella persona lo que me dijo, lo que viene ahora y que va a finiquitar o va a afianzar esto es un pacto que tú tienes que hacer. Entonces, pues en este mundo se comienzan en el mundo espiritual se comienzan a ver, a vivir y a sentir muchas cosas. Ajá. En las cuales cuando ya tú decides adentrarte, se abre el mundo espiritual y comienzas a darte cuenta de que eso es algo muy real, que es muy serio y que no es algo para jugar, definitivamente. Entonces, me adentré en este mundo y lentamente, pasos muy suaves, por así decirlo, comencé a profundizar, comencé a investigar mucho más. Y bueno, no sé la verdad por qué siempre se ha relacionado que la música metal y todo lo demás va con el satanismo. No siempre una persona que escucha este tipo de música pues tiene que ser propiamente... Un metalero no es satánico, por No, decirlo o sea, así. pues que esté practicando el satanismo, el ocultismo como tal, no. Ajá. De pronto, digámoslo que inconscientemente sí, pero en su conciencia, en su parte consciente, puede que no. No sé si me hago explicar. Mira que yo creo que sí, y creo que ahorita vamos a explicar un poquito más es lo que ocasionan los ritmos y las letras en nosotros y cantamos, no solamente hablemos de la música metal, en aquellos tiempos que uno andaba con sombrero y chompo, que uno cantaba borracho y vagabundo soy, para uno era normal porque era la moda, ¿no? Uh-huh. Pero uno se estaba atando con las palabras. Claro, sin querer. O sea que hay muchos que les gusta ese tipo de música metal por moda o por pertenecer a un nicho de personas y no saben en lo que cantan, no saben a lo que los puede llevar ese tipo de música en ocasiones y cómo se puede entrar uno a eso, ¿sí o no? Así es. Bueno, la cuestión con todo esto es que fue pasando el tiempo y mi depresión nunca pasó. Antes, por el contrario, aumentó. Yo tuve 3 intentos de suicidio, me aislé totalmente de mis padres, alcoholismo, consumí drogas también y totalmente de mi familia, aislado del mundo que yo ya había conocido y me convertí en otra persona totalmente diferente. Un hombre lleno de odio, de resentimiento, un hombre lleno de rencores, un hombre lleno de amargura en el corazón y en mi corazón solo había deseo de venganza. O sea, cosas que definitivamente no, o sea, absolutamente provenía algo de Dios. O sea, nada. Todo lo mío era oscuro en mi vida. Entonces, pasó el tiempo desde los 16 y como a los 20 años conocí una mujer. 4 años. Habían pasado 4 años sumergido. ya. Bueno, y espérate, yo tengo una pregunta allí. Este man que conociste te dijo que eso se iba a saciar, que eso se iba a ir, que eso se iba a llenar. Y en 4 años que me dices que al contrario sentías todo eso diferente, ¿no te preguntaste o eso lo que hizo fue alimentar odio, rabia, más? A mí porque en realidad me dio más o sea, ¿por qué me adentré más? ¿Y por qué se llenaba más de rabia mi alma y mi corazón y demás? Porque esta persona que algún día me habló y que me dijo que aquella persona que me iba a presentar me iba a saciar eso, esa persona se suicidó. Y entonces yo dije, pero ¿cómo así? Si el que me invitó a mí a esto, el que me presentó este camino, se suicida, entonces, ¿qué hay para mí? Y lógicamente eso trajo mucha controversia en mi corazón y yo no sabía qué decisiones tomar, yo no sabía qué hacer y mucho más cuando hay un pacto ya por medio de espíritus, te atan, te amarran y no te dejan ir. Pero yo siempre digo algo, siempre Dios tiene un plan para todo, ¿cierto? Total. Dios siempre tiene un plan para todo y cuando yo tenía 20 años, conocí una mujer
que él, claro está, ya era casada, tenía su hija y toda la cosa, pero la primera vez que yo me encontré con esta mujer, ella me dijo, Dios tiene algo para tu vida, y Dios te ama mucho, y Dios lo contrario a todo lo que eran las cosas de Dios. A mí me hablaban de Dios y para mí era cosa me daba rabia. Uno lleno de odio, rencor, y dicen Dios te va a salvar. Claro, que me va a venir a salvar. Claro, entonces, en ese proceso comenzó a pasar algo espiritualmente muy fuerte en mi vida, demasiadamente fuerte, que vivirlo solo. Me tocó vivirlo totalmente solo. En el transcurso de que comenzaron a pasar cosas en mi vida que tiempo atrás yo nunca lo había vivido. Sí, a una iglesia. Y las cosas de Dios. Esta mujer yo me la encontraba por todo lado, hermano. Por todo lado. Por donde yo volteaba la esquina me la encontraba. Dios tiene algo para ti. Sí. Dios tiene algo para ti. Y uno como que... Cuando Dios te está llamando, vea, eso es horrible, horrible como Dios te persigue. Uy, sí, eso es bravo, eso es bravo. Eso es bravo. Queda uno dormido. Yo me quedo dormido en las discotecas. Así, mano. Yo decía, ¿pero qué me pasa? Sí, eso es fuerte, eso es fuerte. Después de que Dios le eche el ojo a uno. Mi hijo me montó el ebrio yo. Sí, eso es bravo. Eso es bravo. Eso es peor que un gota. Uy, sí, man. Eso es bravo. No, mentira. No, pero mira que yo hace muchos años conozco a Paul y yo no sabía esto. Yo esa parte no la conocía. Y no es lo que hace Dios. Lo que hace Dios. Tres intentos, hermano. Y nada. No funcionó. Ver que, entre comillas, el mentor, el que te dice, y luego el man se suicida, uno dice, total, yo creo que uno, lo que vos decías, y yo ahorita pon de pego, como así este man que me llevó, que me iban a saciar y me iban a quitar esto, y le quita la vida. Pero con esto que sirva de reflexión, padres, hijos, la depresión, la soledad es algo que no es de ahorita. Y en ocasiones, yo también lo digo, yo lo vi de una forma diferente. Aquel que ríe mucho, el famoso alma de la fiesta, puede ser la persona más solitaria del mundo. Así es. Más solitaria del mundo. A mí me llegó a suceder eso. Ir a alegrar a otros, pero llegar a tu casa y quererte quitar la vida. Así es. Pero es que tu nivel es otro. Tu nivel es otro porque conociste el lado oscuro, por decirlo así, que muchos decimos, no, yo no quiero llegar. Entonces conoces a esta chica, te la encuentras en todo lado, viene con rabia, con odio, reitera algo, le tocó vivirlo otra vez solo. ¿Y qué sucede ahí para allá? Pues yo siempre he visto el tema espiritual como el tema del cartel. O sea, yo soy más bien como encintongo con esa parte. Sí, como el tema del cartel. El que entra, no sale. Así es la vuelta con esto. Pero cuando aquella persona comenzó a hablarme de Dios, a hablarme del amor de Dios, lógicamente Satanás no iba a estar contento. No, que va a estar contento, hermano, hombre. Y comenzó a reclamar lo que le pertenecía. Y comencé a vivir cosas espirituales, cosas que nadie me creía, pero... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Por ejemplo. No, pues... me golpeaban a la madrugada, me arrastraban por el piso. ¿Y vos qué? ¿Vivías con quién? ¿Ahí yo vivía con mis padres, pero pues... ¿No se dan cuenta No, ellos normalmente al principio me decían de que eso era algo de la mente. Algo mental. Algo mental, pero pues yo veía lo que estaba encima de mí. Yo... Una cosa loca. Sí les puedo decir, el mundo espiritual es una cosa loca y mucho más real que estarme dando una palmada en el brazo. Es mucho más real. Uy, sí. Y, o sea, esto suena loco, para muchos suena loco, pero yo sé lo que yo viví y por eso con autoridad y con confianza lo puedo decir por acá. A mí una vez casi me llevan literal. ¿Pero llevarte qué es? ¿Que te arrastraron para el monte o qué? No, me arrastraron hasta la entrada de la casa, me sacaron desde la pieza y me arrastraron por toda la casa hasta la entrada y comencé a sentir un olor comencé a sentir mucho calor y yo recuerdo que aquella persona de la cual me estaba hablando, el día
que necesito. Llama a Jesús. Y ese día cuando ese demonio me llevaba cogido de la pierna, lo único que yo grité y se me vino a la mente fue Jesús. Yo grité Jesús. Ay, Dios mío. Y ese demonio me soltó. ¿De una? De una me soltó. Ahí yo dije, bueno. Estoy real también por este lado. Sí, y es más bravo. Y es más bravo. Para que este me suelte. Jesús, epa. Para que este me suelte. Uy, sí, eso es otro nivel. Pero claro está de que había una batalla muy fuerte. Y había un pacto que romper. exacto. Y esto se intensificó mucho, se intensificó demasiado. Y aún en el día, en la calle, me perseguían. Y yo pensaba de que yo era ya delirios de persecución. Pero yo los veía al lado mío cómo me hablaban. Cómo me decían, tú nos perteneces. Tú nos perteneces y no te vamos a entregar. Entonces, para esos días mi depresión aumentó de tal manera que yo comencé a dejar de comer, comencé a encerrarme y los demonios me hablaban y me decían, tú no te vas a ir porque tú nos entregaste tu alma. Y a esto es lo que de pronto quiero hacer aquí un pequeño paréntesis muy cortico. Total. Y es decir a las personas que están escuchando esto, créanme, te lo digo de todo corazón, el infierno es real. Y yo siempre decía, si aquí lo que yo veo es tan terrorífico, es tan horrible, ¿cómo será una eternidad sin Cristo? Hoy en día lo puedo decir, en aquel momento no, porque no tenía de pronto el conocimiento, pero es algo muy real y es algo horrible. Totalmente lo que se puede vivir en esto. Pero, como siempre, Dios tenía un plan. Después de 4 años, esta mujer estar detrás de mí, 4 años, que no me soltó de sus oraciones, 4 años. Cuando yo la veía a ella, le decía, pero ¿qué es lo que tenés? Y decía, porque es que vos le perteneces a Dios. Y pagaron a precio de sangre por tu alma. Y yo no entendía eso. A mí me daba rabia. Yo por dentro yo me revolcaba de la ira. Pero yo no lo entendía. Pero Dios sí entendía los planes que ya tenía para mí. ¿Sí o no? Tremendo, y comienzo yo en todo este proceso. Y resulta que tengo un sueño muy fuerte, en el cual una persona me está diciendo, la música que estás escuchando abrió puertas que te tienen atado. Y si no la dejas ahora, te vas a perder. Pero aquí es donde viene también lo difícil de todo esto. Como cualquier clase de pecado, cualquier cosa o deleite que el mundo te ofrece, nadie está diciendo que sea fácil dejarlo. Para mí fue totalmente, la música para mí ha sido algo... Y más porque sos músico. Claro, es algo muy fuerte. La música te toca lo más profundo de tu ser. Es que te mueve las fibras, eso es una cosa loca. Exacto. Paul, tremendo porque Dios coloca ángeles y las personas van a ver este videoclip hoy, pasado mañana, que lo vean. Esto hace parte de lo que Dios quiere entregarle a cada uno de ustedes. Tal vez están pasando por situaciones parecidas, tal vez están llegando a un punto de esto, tal vez alguien les está hablando diciéndoles, aprendamos a escuchar los testimonios y aprendamos a que Dios llegue. Y hoy Dios va a tocar muchísimas almas, en especial jóvenes. Es importante, la música abre puertas. Así es. Y abre puertas gigantescas. Definitivamente la música la creó Dios, eso es indiscutible. Total. Pero Satanás la utiliza para atraer personas, para atraer cada día más personas hacia su reino. Y una de las cosas que más de pronto me costó fue el tema de la música, el tema del metal. Ajá. El tema, pues para mí era muy especial escuchar los instrumentos, escuchar las guitarras, los bajos y todo esto, y eso a mí me deleitaba. Pero que había algo que de todas maneras, y que ya ese sueño, ya me habían hablado y ya me habían mostrado de que... Bueno, pasa todo este tiempo, ocurrieron cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de experiencias que tuve. No voy a tener que ir a un psiquiatra porque usted está...
volviendo loco, hermano. Se está volviendo loco. Y yo le decía, pero es que yo sé lo que yo escucho. Yo no entenderán ni estar diciendo de... Aquí viene la mejor parte. Voy a resumirle, espere. Desde los 8 años le gustó se adentró en el ocultismo y el satanismo. El que era en ese tiempo, por decirlo mal dicho, su mentor se suicida. Cae en depresión, una rabia tremenda, realmente lo llevan para el infierno y no viene lo mejor. Se encuentra, Dios envió un ángel, yo lo veo como un ángel. Amén. Que más que llegar a hablarle, llegó a liberarte. Amén, así es. Porque te dio una palabra clave. Clama a Jesús. Cuando te sientas y usted sienta eso, Jesús. Y esto es lo que el enemigo ha querido callarnos. El enemigo ha querido que nosotros veamos a Jesús como tan lejos que no podemos pedir auxilio, pedir rescate. Así es. Así es. Vamos con la mejor parte. Bueno, en esa primera parte quedamos como con un sinsabor ahí porque venía lo mejor. Dice que... ¿Por qué lo mejor? Pues vean, muchos tal vez dirán de que lo mejor es lo que viví. Tal vez porque es algo no muy común decirlo, ¿cierto? Pero para mí definitivamente hablar de lo mejor es cuando Cristo llega a mi vida. Esa es la parte mejor, ¿ya? De eso sí en verdad me enorgullece hablar. O sea, todos tenemos un pasado y definitivamente nuestro pasado es testimonio, ¿sí o no? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no ya risa de lo que vivió más bien. Así es. De risa. Hoy es experiencia, pero en aquel momento ya era... Palo. Resulta de cuando esto se comienza a intensificar, aquella persona, aquella mujer que me había hablado de Dios, del amor de Dios y todo lo demás, un día me cogió como en esos días que lo cogen uno como medio tonto y surumbático, como dice por ahí. Turuleque eso, así como turuleco, ahí como hablamos en Palmira, y resulta de que ella me habló acerca de un tal encuentro. Y yo le decía, ¿y qué es eso? O sea, era la primera vez que yo le aceptaba ya como una conversación y que podíamos hablar algo acerca de Dios o algo acerca de la iglesia. Y ella me decía, no, mira, esto es como un tiempo que nos vamos a ir un fin de semana a un lugar especial y vas a conocer de la presencia de Dios. La verdad, les confieso hasta este momento que no sé qué me pasó. Y yo en qué momento me monté a un bus y en qué momento yo terminé dentro de una finca. Yo no sé. A mí me llevaron fue como un brondangao. Yo creo, pero yo todavía yo digo, ole, ¿a qué horas fue que yo me monté en ese bus? ¿A qué horas? ¿En serio? Claro. Digo, porque es que definitivamente lo que había dentro de mí era bastante fuerte y como de una manera tan sencilla yo llegué a haber accedido a eso. Haber accedido. Pues resulta que nos fuimos para este famoso encuentro y pues yo era muy reacio a todo lo que se estaba viendo y lógicamente eso me causaba hasta comezón, eso a mí me daba hasta náuseas. Yo no quería estar ahí, pero había algo que me hacía estar ahí y yo podía tomar la decisión en cualquier momento de decir me quiero ir y ya, a mí nadie me obligaba a estar ahí, pero había algo que me hacía estar ahí, pero me sentía incómodo. Y la primera noche no sucedió nada, el otro día transcurrió todo el día, no sucedió absolutamente nada en mí, pero ese día recuerdo tanto que fue un sábado, en la noche hubo algo que llegó a mi vida, algo que tocó a mi vida, que le dio un volco total. Y era la primera vez que yo sentía la presencia de Dios. Y aquí es donde yo digo que es lo bonito de todo esto, que es lo bacano de todo esto, la presencia de Dios. ¿Sentiste verdaderamente lo que era el amor de un... Sentir el Espíritu Santo es algo que no tiene palabras, no tiene explicación, es algo que se sale de los parámetros
Se sale de la lógica, se sale de los pensamientos humanos, se sale del sentido. O sea, porque es que es algo, es como el sabor de 4, no se puede explicar, ¿sí o no? Publicidad política no paga. Exacto. Pero sí, en serio, sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios, eso es una cosa de locos. Y es saber de que Él necesita un instante para transformar tu vida. Yo fui libre. Eso que por tantos años me atormentaba, Dios me hizo libre, Dios sacó el odio de mi corazón, Dios me llevó a perdonar, Dios me llevó a restaurar mi relación con mis padres, y comenzaron a suceder un poco de cosas después de este encuentro, que ese fue el antes y el después de mi vida. Eso fue lo que marcó en realidad mi corazón, y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, si aquel al cual yo le servía era tan poderoso supuestamente, pero viene un señor que le llaman Jesús, y viene un momentico y patarribió mi vida en un instante, y decía, ¿cómo es esta vuelta? Pues Cambió totalmente. claro, y se cayeron tantos argumentos en mi vida, de los cuales yo tenía hacia Dios, de que porque lloraban, porque algunos se arrodillaban, ¿por qué hacer tantas cosas, tantas bobadas le lavan el cerebro? Y definitivamente sí, Jesús vino y lavó mi cerebro, lavó todo mi cuerpo y hizo un hombre totalmente diferente. Pero aquí es donde se viene lo verdaderamente bueno de todo esto. ¿Listo? Póngale cuidado, hombre. ¿Por qué? Espérate. Yo que hay un sinsabor ahí. Es... ¿Cómo asimilaste eso? O sea, fueron muchas preguntas, un choque de muchas cosas, como venir de yo decir no creo en nada y comenzar a sentir esas cosas, porque eso es un calor, es como bueno, hay diferentes manifestaciones, pero sentir que uno verdaderamente se siente lleno, uno comienza a sentir una felicidad verdadera, y vos comenzar a experimentar eso en ese momentico. Me imagino que eso tenía que... Te vuela la cabeza, ¿no? Por supuesto, pues viejo Jonathan, vea, en el momento que yo comencé a sentir esto en el encuentro, o sea, aquí solo queda es disfrutar. Disfrutar, sí. ¿Cierto? Definitivamente la presencia de Dios es un deleite. Es un deleite total. Un deleite que uno no puede encontrar en nada, en ninguna persona, por más que la ames, en ningún placer en el mundo, ni aún las cosas que uno hace y que ama hacer, ni eso trae el deleite que te puede producir la presencia de Dios. Y claro, por supuesto, después de que yo vivo todo esto, vienen muchas preguntas, muchas dudas, muchas cosas que yo decía, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Esto de dónde viene? ¿Pero por qué? Entonces, de ahí para allá me solté a preguntar mejor dicho, preguntaba más que cuando aparece un desaparecido. Yo preguntaba y hablaba, pero yo era, claro, porque para mí era algo nuevo, una experiencia totalmente nueva. ¿Y esto por qué? ¿Y eso por qué? Claro, y entonces, como siempre me llamó tanto lo espiritual, ajá, y yo decía, pero hay una parte espiritual que es hermosa. ¿Sabe? Claro, mucho más preguntaba, mucho más yo decía, pero ¿cómo? Entonces, claro, yo más quería aprender, yo más quería saber en realidad cómo era ese mundo espiritual. Y claramente Dios me da la oportunidad de comenzar a aprender de Él, comenzar a conocerle y todo lo demás. Pero aquí es donde viene lo realmente bacano de esta situación. ¿Y qué es? Cuando uno decide entregarle su corazón a Dios, o por lo menos lo que me sucedió a mí, ajá, y que yo ya había hecho pactos satánicos y todo lo demás, pues Satanás lógicamente iba a reclamar lo que ya le había pertenecido. Pero él hacía gratis, no iba a dejarlo ir abajo. Él no lo iba a dejar. Resulta que las experiencias que yo viví en algún momento cuando no conocía de Dios, cuando todavía la presencia de Dios no se había manifestado en mí, eso se intensificó y fue peor la retaliación. Fue mucho peor. Incluso personas del mismo gremio del satanismo entraban hasta mi cuarto a reclamarme en las madrugadas. No, ¿en serio? Claro, entraban al cuarto a reclamarme. Y me decían de que yo no podía hacer eso porque yo había hecho un pacto, un juramento, y que eso se tenía que respetar. Y entonces me amenazaban con mi familia de que les podía pasar algo. Y los demonios también entraban a reclamar y me decían muchas cosas de las cuales llegó temor a mi vida. Y el tema, o sea, no sé aquí por qué fue que se abrieron mucho más los ojos espirituales
y comencé a ver y a percibir mucho más el mundo espiritual de una manera muy fuerte. Y créanme, no es recomendable verlo. Eso es algo bien maluquito. Es algo bien maluquito. Tremendo, Paul, porque ya o sea, el enemigo fue tan bravo que dijo, bueno, este man ya no lo estamos asustando, moviéndole la cama. Entonces manda a meterse con lo que uno ama, que es la familia. Exacto. Y él va a buscar la manera de siempre tenerlo uno allí, siempre tenerlo allí. Pero no es la forma como asimilaste es recibir a Jesús en tu corazón. Porque al abrirte todo espiritual uno dice, no, este de acá es 50,000 veces más poderoso que este. No, es un enano, eso no para nada. Para nada. Y aquí es donde entonces comienza mi proceso de formación con Cristo. Comienza mi vida a ser transformada, mi corazón, mi mente. Y todo lo que yo era, comencé... las amistades, algo a lo cual yo le tenía mucho temor, era, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer yo para dejar el trago? ¿Cómo voy a dejar yo para hacer esto? El tema de las mujeres, el tema de la misma música. Y era un temor que había en mí. Y que yo le preguntaba a mis líderes y le decía, bueno, entonces, ¿qué hago? Porque es que yo no lo quiero dejar. O sea, Dios había tocado mi vida, pero lógicamente... No quería soltar muchas cosas. Claro, venía un proceso de restauración en mi vida, pero eso es lo bonito de Dios. Es que muchos creen y muchos se han confundido de que Dios es prohibición. Y aquí es donde viene lo hermoso de las cosas de Dios. Cuando tú te enamoras, te comienzas a enamorar de alguien, tú eres capaz de dejar lo que se sea y hacer lo que se sea por esa persona de la cual estás enamorado, ¿sí o no? Y al igual pasa con Dios, y con Dios es mucho más fuerte. Cuando tú te enamoras de Dios, a ti no te va a costar dejar otra cosa porque estás enamorado de Dios y porque si eso es lo que a Dios le agrada que uno haga, uno lo hace. Y si Dios te dice, a mí no me agrada que hagas eso, pues uno no lo hace porque uno ama a Dios. Entonces, esto no es prohibición, esto es sencillamente amor. Amor, eso es todo. Y porque pensaría yo, Paul, de que lo que Dios te pide, y sabes que Él sabe que uno está tan aferrado a eso, es porque sabe que en algún momento puede que eso te destruya. Claro. Pero también de esa forma, en ocasiones él te pide, Paul, más, no, te toca. Y cuando tú te la entregas, lo que hace Dios es transformarla y volverla en un instrumento para Él. Así es. Que es lo que muchos piensan que Dios quita. Dios nunca quita. Pues Él no te va a quitar nada. Él transforma. Él te aparta de lo que a ti te puede llevar a perder o te puede llevar atrás y retroceder. Así es. Entonces, comienzo yo pues en este proceso y ahí fue cuando yo de los primeros versículos que yo aprendí en mi vida fue en Efesios 6:12. Pues nuestra lucha no es ni contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, porque usted vivía pelado, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y ahí yo entendí de que mi lucha no era contra mi vecino, contra mi papá, contra mi hermano, contra mi amigo. No, las peleas que uno ve normalmente en la calle, los asesinatos, las guerras, pleitos, discordias y todo lo demás, no es esa lucha entre el prójimo, no. Es lo que hay operando allí, esos espíritus inmundos que están operando. Y entonces, claro, cuando Dios te abre los ojos espirituales, te muestra y te enseña de que en realidad yo no tengo por qué estar peleando contra Dios. Es que estamos peleando, luchando contra Dios. Cuando también el enemigo te cega la vista, te cega el corazón y no te quiere dejar ver más allá de lo que en verdad está sucediendo. Entonces, ¿por qué de pronto hablo de esto? Es porque en aquel tiempo, en el mío, pues, de que de pronto no había toda la tecnología que hay ahora, el tema mío fue con la música. De esa forma, Satanás me atrajo. Pero hoy en día hay muchas más posibilidades para los jóvenes. Los celulares, los juegos de video, la misma música. Y si nos ponemos a ver, pues, aunque la música, digamos lo que musicalmente se ha degradado mucho, se ha degradado demasiado, pero las letras son muy corrompidas hoy en día. Son demasiadamente ya no hay, ¿cómo es? Eso tiene un nombre, ya no hay, bueno, literalmente ya la letra te incita a las relaciones, a las orgías, al sexo, al licor, o sea, ya no hay pudor, ya no hay pudor absolutamente nada. Antes escuchabas
María es mi amor, algo así. Ahorita es, mételo, sácalo, uno, uy, quieto. que literalmente uno dice, o sea, ¿cómo es posible que este tipo de cosas estén sucediendo? Pero es más triste ver cómo todo lo que tiene que ver con el cristianismo lo están vetando. La música la están vetando. Este tipo de podcast o enseñanza la están vetando. Pero querernos implementar otras ideologías es normal. Es normal hoy en día. Y es precisamente eso, por la influencia satánica que hay en los gobiernos, en las entidades y demás. Esto es lo que ha permitido que el reino de Satanás cobre tanta fuerza en la sociedad y que lastimosamente quieran callar todo lo que proviene de Dios. Pero entonces, lo hermoso de todo este proceso y de todo lo que como hijos de Dios vivimos, y por lo menos en el caso mío, es que hoy en día uno se puede dar cuenta de que podemos ayudar a muchos más, de que podemos sacar a muchos jóvenes de la droga, de la prostitución, jóvenes que en este momento están pensando en suicidarse, jóvenes que ya no quieren vivir y que no le encuentran sentido a la vida. Jesús le dio un sentido a mi vida, ¿ya? Y entonces, yo les digo, todo entra por los ojos, todo entra por los oídos, ¿sí o no? Satanás nos contamina fácilmente ahí. Pero si yo puedo decir algo, estoy totalmente seguro, que el arma más fuerte de Satanás es la música. La música es un arma muy poderosa porque... Y era demasiado. Claro, nosotros. Porque es que la música toca fibras. Y por eso es que cuando una persona está despechada, pues ¿qué escucha? Música de despecho, ¿sí o no? O vallenatico. O vallenato o música pues romántica. El que, no sé, el que esté con alborotado, pues escucha reggaetón y toda esa clase de música. ¿Cierto? Entonces, la música necesidad carnal tiene un género, eso sí es de ahí. Pero entonces, ¿a qué es lo que de pronto queremos llegar con todo esto? Dios es el creador de la música, absolutamente. Y Dios nos creó como instrumentos útiles para que le adoráramos a Él. ¿Sí o no? Y esta es la parte más brutal de todo esto. ¿Por qué? Yo digo así, se va a poner bueno, es mejor, pero esta es la parte más brutal. Genial, la parte más brutal, ¿por qué? Nosotros entendemos que es la adoración genuina para con Dios. Ahí es cuando tu mundo se volca, cuando tu mundo se pone cabeza, es cuando todo por dentro de ti se revuelca y te das cuenta de que Dios no tiene explicación. Yo no tendría explicación en ese momento para decirte de tal vez cómo es Dios en su plenitud, porque cuando solamente lo puedes sentir cuando llevas una vida de adoración. Yo no estoy hablando de adoración de tocar un instrumento, de poder cantar, como de pronto Dios me dio a mí el privilegio de poderlo hacer, ¿cierto? Pero todos somos adoradores en potencia, solo que lo tenemos dormido, o solo que nos hemos hecho los de la vista gorda y no lo hemos querido hacer como en verdad Dios le agrada. Así es. Entonces, ¿por qué quise tocar de pronto el tema de mi vida? De lo que yo en algún momento viví por medio que en realidad lo que a mí me llevó todo esto pues fue un deseo, pero también la misma música me comenzó a introducir tanto en esto. Es porque somos tan influenciables tan fácilmente y creemos muchas veces ser maduros, pero no tenemos carácter, el carácter de Cristo, que es lo que nuestra vida necesita para no dejarnos arrastrar, para no dejarnos llevar por las modas, por las tendencias, que por el parchecito de amigos, que por esto, es que a mí me gusta esto, bacano como son ellos aquí, y no tenemos identidad propia. Y esa identidad solo te la entrega Jesús. A ser una persona diferente a todos, a ser una persona que piense diferente, a ser una persona que te diga, ese man es bicho raro, a mí no me importa, pero quiero parecerme a Jesús. ¿Sí o no? Eso es lo bacano. Y cuando y comienzas a buscar la presencia de Dios y comienzas a buscarle con fuego, con amor, con pasión, a conocer al Padre con intimidad. Ahí es cuando te das cuenta de que lo que hay allá afuera no sirve, que lo que hay allá afuera no agrega nada a tu vida y que estamos aquí nada más de paso. Aquí como porque no, y es cierto, Paul, mira que yo creo que con esto se cae algo que es
Cuando escuchan a un cristiano orar piensan que manipula y eso duele el corazón de Dios porque Dios no es un Dios manipulador. Lo que pasa es que una cosa es usted ir y cantar y saltar y despecharse y otra cosa es entrar en una adoración genuina. Así es. Porque te transporta, o sea, te vas la misma Biblia que dice que nosotros no somos de este mundo. Amén. Y cuando nosotros vamos en adoración, quien ha adorado genuinamente sabe lo que se experimenta. Y no es, sí, la música mueve fibras, pero Dios no quiere manipularte jamás. Al contrario, Él quiere es que experimentes el verdadero amor con Él. Y uno puede sentirlo. Y hay gente que dice, yo no sé adorar, pero sí sabes cantarte una ranchera y te volvés una nada y terminas vuelto nada. Pero levantar las manos en adoración o arrodillarse y postrarse ante Dios y decirle, Señor, heme aquí, la embarré, nos cuesta mucho. Y tu testimonio es brutal porque sé que son pinceladas de lo que verdaderamente se vivió. Pero esto tiene que darnos a todos, como hijos, como padres, porque esto es real. Y estamos hablando de hace varios años que viviste esto, donde en ese tiempo no era era más ocultico. Ahorita no, ahorita van de frente. El satanismo va de frente. Todo lo que quiera dañar a nuestros jóvenes va de frente. O sea, no le importa atropellarnos. Y nosotros estamos demasiado permisivos con esto, porque nos da miedo hablar, porque nos da miedo contar nuestros testimonios, por el qué dirán, por el que me voy a exponer. Jesús se expuso, murió en una cruz, y Jesús no le da temor a hablar, Paul. Y los cristianos estamos demasiado callados, demasiado, nos están pisoteando y eso tiene que dolernos. O sea, tantos testimonios de vida, y yo sé que muchas personas se conocen y no conocían esa parte de testimonio. Ahorita que te hablo, ahora que era así, pero tremendo lo que él era y lo que es ahora y lo que Dios te ha entregado y te ha confiado. Así es. ¿Sabes? Algo que acabaste de nombrar de cómo la iglesia calla. Y yo quiero contarles esto porque es triste ver cómo la iglesia duerme, sí. Cómo la iglesia ha preferido reprimir lo que Dios le ha entregado y dejar que muchas almas se vayan al infierno, se vayan una eternidad sin Cristo. En aquel tiempo del satanismo, Jonathan, yo lo vi, cómo estas personas son firmes y sectarios con lo que hacen. A esta gente les hablan de un ayuno y no les importaba ayunar los días que fueran. Les hablan de una vigilia y no les importaba en el tiempo de vigilia, porque los satanistas ayunan, oran, hacen vigilia normal, como en nuestra iglesia. Y eran firmes en su convicción. Y si era preciso entregar la vida, lo hacían. Y no les daba miedo, no les daba miedo hacer lo que fuera por subir de rangos, por adquirir más poder de parte de Satanás. Y hoy Dios simple y sencillamente no nos está pidiendo sacrificio. Dios simplemente nos está diciendo, cierra tu puerta y ahí en tu cuarto y ahí en lo secreto búscame. Eso es todo lo que nos está pidiendo. Yo te guío ahí, ve afuera y entrégalo a otros que lo están necesitando y nosotros callados. Y lo que vos decías, los satanistas, el satanismo a nivel mundial, hoy se expresa de una manera despreocupada, sin dolor, sin temor alguno, porque no los están callando. Pero al pueblo de Dios sí los están callando y el pueblo de Dios está amedrentando por miedo, no sé a qué. No sé a qué, si Cristo ya lo entregó todo por nosotros, ¿sí o no? Entonces, es muy triste ver esto. ¿Por qué? Porque si los que siguen a Satanás entregan hasta su propia vida y los hijos de Dios no están entregando, imagínate esto, Jonathan, los hijos de Dios en una pequeña tribulación dejan todo atrás. Sí, se van de las iglesias. Yo sé que esto va a generar polémica, o como le quieran llamar, pero eso hay que hablarlo, eso hay que decirlo, y qué mejor con alguien que logró experimentar eso. Y por eso puede decirnos, hermano, se puede salir de la depresión, se puede salir del ocultismo, se puede aprender, se le puede vencer. Es que ya Dios lo ha vencido las veces que quiera. Somos nosotros los que en ocasiones le damos poder a lo que no tiene poder. Así es. Poder a lo que no tiene poder.
El mero nombre de Jesús hace temblar demonios. Hace temblar demonios. Así es. Pero nos cuesta santificarnos. Pero nos cuesta ser rectos. Pero nos cuesta ser obedientes. Pero como allá no te piden todo eso, pero aún así, según lo que tú me dices, son más obedientes que los mismos que muchos cristianos. Así es. Ayunan un ayuno, no, se me da gastritis. No. Dando que estamos muriendo a nuestra carne para que vivifique nuestro espíritu y poder luchar contra eso y poder libertar, porque Dios nos llamó a libertar, a sanar, a levantar, a arrancar y a construir. Yo este mensaje, este pop, va a llegar a las personas correctas, va a llegar a las personas que lo necesitan. Y quienes lo estén viendo, si conoces a alguien o tiene, postéalo, compártelo. ¿Sabes qué más triste? Que los cristianos en ocasiones, le están dando los cristianos, bueno, no hablemos de los cristianos, que en ocasiones este tipo de contenido no lo comparten. No lo digo porque compártanlo en otros, pero hay en ceros. Y una cantidad de contenido, perdón, basura. 1 millón de vistas, 2 millones de vistas. El enemigo así funciona. Así funciona lastimosamente. Y vea, lastimosamente eso es algo que va a seguir creciendo. ¿Sí o no? Cada vez el pueblo de Dios va a estar más amenizado, más oprimido. Pero los pocos que quedan, los pocos que en verdad aman el nombre de Dios, los pocos que en verdad saben y reconocen del poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús, esos no se van a quedar callados. Recordemos que la palabra de Dios en Mateo 24 habla que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y esos pocos que debemos perseverar, somos los que vamos a recibir esa victoria. Pero créanme que es que este tema es muy delicado, es tremendamente delicado en todos los días del año, todos los días del año. Te lo digo porque... No solo el 31 de octubre, que no, piensan que es... No. Bueno, aprovechamos el 31 de octubre, es pequeño día, el Día de las Brujitas, que hasta nosotros yo por lo menos cuando niño me disfrazaba una vez, me disfrazaba de payaso horrible. ¿No? Desde ahí inició mi proceso de... Pero ya uno se da cuenta de que es que el 31 de octubre es el día de Satanás, es el preámbulo al mes de los muertos, al mes de las ánimas, y todo ese mes o 40 días antes del 31 de octubre se preparan durante 40 días en ayuno, en vigilias, este día, y todos los niños inocentemente, y aunque se vean muy bonitos disfrazados, no alcanzan a imaginar las repercusiones que tiene eso espiritualmente sobre la vida de un niño. Y ese tipo de disfraces hoy en día es disfraces de muerte, claro. O sea, unas cosas, o sea, lo estamos literalmente mandando para allá. Claro, como para estos días, o sea, eso es conocimiento de todo mundo, los niños se pierden, pero no se pierden nada más porque sí, se pierden para rituales satánicos, a los niños los degollan, a los niños los asesinan, a las mujeres embarazadas les sacan los bebés del vientre. O sea, son cosas muy fuertes que suceden y que o sea, yo siempre he dicho esto, pero no creo que aún así tampoco viendo muchos crean, ¿ya? Porque si Dios tal vez abría los ojos espirituales de muchos, vean, mire lo que hay, hasta de pronto creen o hasta de pronto ni, ¿no? ¿Cierto? Eso, en esto ve de todo. Total. En esto ve de todo. Pero sí les puedo decir algo y pues de que es algo que Dios de pronto coloca en mi corazón. La gran mayoría de la juventud hoy en día se está perdiendo. La gran mayoría de la juventud. Los jóvenes, niñas, desde niñas, ya están en la prostitución, en las drogas, en la promiscuidad, tanto niños como niñas, viendo cosas inapropiadas, ya teniendo relaciones sexuales a muy corta edad, y por consiguiente vienen abortos, bueno, cualquier cantidad de cosas que hoy en día se están viendo, y definitivamente nosotros como iglesia tenemos que hacer algo urgente, porque tenemos que arrebatar las almas que más podamos.
Ese es el trabajo de los hijos de Dios. Total. Ese es el trabajo de los hijos de Dios. Pero los que los que nos están viendo en esta noche, los que ya sean conscientes, los padres de familia, tengan en cuenta de que Satanás no juega a ser Satanás. Eso es algo muy real, eso es algo muy serio. El diablo no juega a ser diablo. Él no juega a ser el diablín diablito. Él no anda con un tenedor corriendo y brincando y con una colita en forma de punta. No, eso es mentiras. Eso es mentiras. La palabra como ángel de luz. Satanás se presenta como algo muy bonito, algo muy provocativo, algo muy llamativo, pero después saca y revela su verdadera figura, su verdadera identidad. Y eso es lo que lastimosamente los jóvenes que están viendo envueltos en ese disfraz bonito, pero que por dentro viene podrido. Urgentemente, definitivamente, se necesita hacer algo por la juventud. Y no solo por los jóvenes, definitivamente todo el pueblo necesita de la presencia de Dios. Si un día Dios tocó mi vida, si un día Dios tocó mi corazón, y si un día Dios doblegó todo lo que había en mí, ese orgullo, esa soberbia y esa altivez, pues cuando nosotros nos quebrantamos delante de Dios, definitivamente pasan cosas extraordinarias en nuestra vida. Mejor dicho, queda más que claro, man. O sea, tenemos la solución en nuestras manos, por decirlo así. Una gran respuesta que llama Jesús y una gran responsabilidad como no solo como cristianos, sino como padres, como hijos y como hermanos, de ayudar a estos jóvenes. Es triste, es demasiado triste que la mayor tasa de mortandad sean los jóvenes. Gracias. Pero eso tiene su repercusión, vos lo decías. La juventud es la que está llamada a cambiar el mundo. Las nuevas generaciones son las llamadas a cambiar el mundo. Y si estas nuevas generaciones se nos pierden, no va a quedar ningún legado. La mayor responsabilidad que tenemos nosotros es qué legado estamos dejando para estas nuevas generaciones. ¿Cuál es el legado que nosotros vamos a dejar que apaguen esa luz de Jesús? ¿O vamos a encenderla costa lo que sea llama? Porque eso es lo que decías. Persevere, 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 persevere. Hay que hacerlo. Porque los tiempos están cercas. Definitivamente. Señales las que quiera. Entonces es mejor estar metidito con Dios. Dame, Jonathan, Dale. ¡Que fluya! Frases que se hablaban mucho y cuando se hacían reuniones en aquel tiempo de parte del satanismo y los demonios claramente hablaban, era claro. ¿Cómo es? ¿Cómo ellos? Porque, o sea, al igual que en la iglesia, que se arman grupos, vamos a salir a evangelizar, a ganar almas y todo lo demás, y a orar. La misma estrategia. Aquí sucede lo mismo. Y se envían potestades o gobernantes, o se envían espíritus inmundos a ciertos lugares para que tomen posesión sobre ciertos lugares y sobre ciertas áreas, ¿no? El tema de la drogadicción, del alcoholismo, la prostitución, el sicariato y todo ese resto de cosas. Y los demonios claramente hablaban y decían de que había que afanarse, porque el tiempo había acabado. Mucho cristiano hoy en día está convencido de que todavía la hora no ha llegado. Y gloria a Dios que no ha llegado todavía. Pero créanme, que está muy encima, está muy cerca. Y los que menos creen son la iglesia. Entonces, si Satanás sabe que el tiempo está cerca, ¿cómo la iglesia no se va a mosquear? No, me quedo sin palabras, hermano. Pero no, Paul, gracias. Gracias, hermano. Gracias por sacar este rato. Gracias por tu testimonio. Gracias por el mensaje que le entrega a cada una de las personas que van a estar escuchando este Pops. Gracias a cada una de las personas que va a repostear esto. No lo dejemos allí. No seamos incrédulos. Hagámoslo. Sí. Hagamos la tareita. Y la idea es que vamos a seguir conversando con más cositas. La idea es que vamos a tener más tiempito allí con Paul. Vamos a hablar de cositas más de música, bacano, una tocata allí bien chévere, alabanza. Y hermano, no, gracias, de verdad, gracias. No, a usted, Jonathan, porque yo tengo mi hijo, man. Y a mí esto me alerta. Tengo que estar en la juega con él. Porque aparentemente hay muchas cosas que están bien, pero no están bien. Tengo que comenzar a mirar mis actitudes y mis formas y
tengo que salir a hacer la obra de Dios. Hay que salir a hacerla. Es parte de hacer la obra, eso es parte de eso. Es abrir los ojos, aunque muchos se reirán, pero Dios llegará a las personas correctas, porque no es mucho que hoy nos hayamos reunido a hablar de ese tema, porque se necesitaba saberlo. Gracias por la invitación y no, de verdad que espero Vamos a hablar, de muchas cosas. Uy, Dios le entrega a uno muchas experiencias, muchas cosas que... Hemos dicho, vienen cosas tremendas. Vamos a tener más invitados. Lo más seguro es que el grupo de trabajo, por decirlo así, iba a ser espectacular porque es bacano. Donde vamos a debatir sanamente también sobre cosas. Y qué chévere que nos coloquen allí de qué les gustaría que tratáramos temas. Vamos a tener unos pastores invitados. Invitados. O sea, vamos a crear una cosa loca. O sea, como se llama ese programa y como Dios lo colocó, Cristo Revolution. Vamos a venir a revolucionar porque no nos vamos a callar, hermano. Así es. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Así que no te pierdas el próximo programa. Chao, chao.